Gracias porque en todo, Señor, tú nos has hecho bien. Dios mío, queremos rogarte y suplicarte que en esta hora nos ayudes a través de tu palabra. Mientras escuchamos, tú nos abras nuestros ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, verte en la Escritura, verte a ti plasmado, Señor, hablándonos al corazón, hablándonos a todos los que estamos aquí, Señor, sin excepción, pues tú tienes una palabra siempre para el corazón, Señor, una palabra siempre para nosotros, por lo cual te pedimos, Señor, en esta hora que abra nuestro corazón para escucharte, transforma nuestro corazón a través de tu palabra, ayúdanos, Señor, porque necesitamos escucharte una vez más, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia, hermanos, decimos un fuerte amén. Amén, que así sea, gloria sea el nombre del Señor, amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición, hermano, de que usted pueda estar aquí con nosotros, amén. Gracias al Señor por el cuidado, hermano, que tiene de cada uno de nosotros, y nos gozamos en el Señor, amén, por tenerle, como decía nuestra hermana Sonia. Bienvenidos a las familias que nos están acompañando el día de hoy. ¿Cómo le decimos, iglesia? Bienvenidos. Sean bienvenidos, y que el Señor les bendiga, y nos da mucho gusto y es un placer tenerles con nosotros y entre nosotros, amén. Y hermanos, pues como decía mi esposa, algunos hermanos están prácticamente ya regresando de sus vacaciones. Vemos, quizás usted se da cuenta que hay ausencia. Bueno, no, pues algunos de ellos salieron, algunos otros pues quizá están enfermos. Si hay alguien, hermano, que usted no lo ve, hermano, de verdad, use el grupo que tenemos. El grupo no solamente es para dar avisos, el grupo también, hermano, es para que podamos hablarles, saludarles, preguntarles si todo está bien. Y ese es trabajo de la iglesia, hermano. Es trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Tenemos que llamarlos, preocuparnos por ellos, orar por ellos, amén. Entonces, si usted sabe de un hermano que no está aquí con nosotros en este día y no haya salido, sino que quizá usted no lo ha visto y no sabemos de él, hermano, llámenlo, amén. Los hombres, preocúpense por los varones, las mujeres por las hermanas, y de alguna manera, hermano, tengamos contacto, amén, para que nos preocupemos los unos por los otros. Hermanos, vamos a ver ya el final prácticamente de esta bella enseñanza que hemos visto, hermano, a través de estos últimos meses. Recuerde que ya hemos estado teniendo ya meses hablando, hermano, acerca del Evangelio de Juan, y ya prácticamente hoy, hermano, llegamos a la culminación de este bello y maravilloso Evangelio, amén, que pues hemos venido desde el capítulo número 1 viendo todo este panorama, hermano, tan maravilloso que nos ha tocado ver. Entonces, le voy a invitar para que usted vaya conmigo ahí en su Biblia, hermano, la última parte del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Vamos a estar dándole lectura. Así le pido, hermano, que preste mucha atención, amén. Estamos ahí en el capítulo 21, amén. Versículo 15 en delante hasta terminar, de 15 hasta el versículo número 25, perdón. Vamos a leerlo todos juntos. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
El Señor le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En algunas versiones, hermano, Jonás puede también traducirse como Juan, ¿ok? Entonces es el mismo nombre. Jonás y Juan son, hermano, nombres que significan lo mismo, o sea, es la misma terminación, ¿ok? Entonces algunas versiones puede decir Juan, pero es Jonás también. Muy bien. Dice: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Diciéndole el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo el Señor, dando a entender con qué muerte Pedro habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió el Señor a Pedro y le dijo: sígueme. Versículo 20 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién dijimos que era este discípulo, hermano? Juan, efectivamente. Dice que Pedro, dándose la vuelta, ve que Juan venía y le dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo al Señor: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti que sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos de aquel discípulo, que él no moriría. Pero Jesús no dijo eso, que no moriría, sino él dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo: amén. Así culmina este bello evangelio, hermano, y vamos ahorita a entrar en esta parte. Pero antes de iniciar, hermano, me gustaría hacerlo el menos tiempo posible, para tener unos 5 minutos, de hacer solamente un recuento de todo lo que empezamos a ver y vimos en el evangelio de Juan, porque hoy vamos a culminar ya prácticamente este maravilloso libro. Amén. Y recuerden que la clave, el texto clave de este evangelio es las palabras de Juan, que dijo: estas cosas fueron escritas. Muchas cosas hizo Jesús, dice, pero las que fueron escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el texto clave, hermano, de todo el evangelio. Cada carta, cada escrito, hermano, siempre tiene un texto clave que indica el por qué se escribió esa carta o evangelio. En este caso, Juan dice que él escribió específicamente estas cosas, no porque no hubiera más, sino que dijo: estas cosas se escribieron para que crean. Y ahí está el objetivo: para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. No para que solo nos maravillemos de lo que Jesús hizo, sino para que terminemos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y voy a tratar de hacer un resumen, hermano, de lo que vimos prácticamente. Amén. Todo lo que vimos prácticamente en el Evangelio. Del capítulo 1 hasta el capítulo 21, hermano, dijimos que el texto clave se encuentra clave en el Juan 20:31. Juan no escribió simplemente una biografía de Jesús, hermano. Escribió para llevarnos a creer quién es Jesús. Y durante 21 capítulos nos mostró sus obras, sus palabras, sus señales, sus confrontaciones, su muerte y al final su resurrección. En el capítulo 1 vimos el Verbo eterno. Juan comienza antes de Belén y dice Juan 1:1: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y después declara en el versículo 14: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde el principio, Juan, hermano, establece la verdad que sostendrá todo el evangelio: que Jesús no comenzó a existir en Belén, sino que Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Ese, hermano, es el centro de toda la historia del evangelio de Juan. Recordemos, hermano, que Juan está haciendo este recuento precisamente para cumplir el objetivo que dijo en Juan 20:31, para que creamos. En el capítulo 2 vimos las señales, hermano,
inicia las señales, hermano, que llevan este orden. Juan selecciona de alguna manera para mostrar quién es Jesús a través de las señales que Jesús hace. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 al 11, se nos habla que Jesús convierte el agua en vino. Y dice Juan, estas señales que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera y la manifestación de su gloria. Él revela que Jesús tiene poder sobre la creación y transforma lo ordinario en algo nuevo. Número 2, hermano, en el capítulo 4 vemos la sanidad de un oficial que Jesús le dice: vete y tu hijo vive. Revela que Jesús, hermano, tiene autoridad sobre la enfermedad aún a la distancia. Vea el orden en el que Juan nos está escribiendo, hermano, mostrándonos las señales. Nos habla otra señal también en el capítulo 5 y es la sanidad de un paralítico. Juan, el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Pero la señal, hermano, escuche bien, lejos de asombro, provoca oposición, porque Jesús lo sanó en un día de sábado, en un día de reposo. En el capítulo 6 vemos la señal de la alimentación de los 5,000, diciendo: Jesús entonces tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió. La señal prepara una de las declaraciones más importantes del Señor en el Evangelio de Juan, diciendo el mismo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En el capítulo mismo 6, Juan, hermano, nos dice que Jesús caminó sobre el mar. Y mientras los discípulos estaban atemorizados en la oscuridad de la noche, no lo veían. Mientras Jesús se acercaba, hermano, Jesús les declara una palabra y dice: yo soy, no teman. Jesús demuestra, hermano, autoridad sobre el caos y sobre la tempestad. En el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vimos en el capítulo 9, versículo 5, dice el Señor: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. La señal física apunta a una realidad espiritual en cuanto a su persona. Jesús es el que abre los ojos, hermano. Solo Jesús es el que puede abrir los ojos del Espíritu. Los ojos que nosotros necesitamos abrir, solo Cristo los puede abrir. Cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, hermano, lo que hizo Jesús precisamente fue eso: abrir los ojos de nuestro corazón. Y vea qué maravilloso que durante la enseñanza de esta tarde, hermano, estuvimos viendo esta petición. ¿Cuál es? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quién es el que hace esto, hermano? Solo Cristo lo puede hacer. Amén. Y escuche bien, en Juan capítulo 11, hermano, vemos la resurrección de Lázaro. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta señal fue decisiva, hermano, porque Jesús demuestra que Él tiene autoridad incluso sobre la muerte. Y después de Lázaro, la oposición alcanza un punto crítico, hermano, porque en Juan 11:53, ahí dice: así que desde ese día en que Cristo resucita a Lázaro, planearon para sí cómo matar al Señor. Hubo grandes declaraciones que Jesús hizo, hermano. A lo largo del Evangelio, Jesús no solamente hizo milagros, Él explica también quién es Él. Juan 3, por ejemplo, hermano, Él dice que Él es el que provee el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Dice Juan 3:3: en verdad te digo, le dice Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan capítulo 4, Jesús mismo se declara a sí mismo como el agua de vida, le dice a la samaritana: mujer, si conocieras el don de Dios, si tienes el que te dice dame de beber, tú pedirías agua y Él te daría agua viva, la cual no tendrá sed nunca más. En Juan capítulo 5, hermano, la autoridad sobre la vida y sobre el juicio, dice el Señor en el versículo 21: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El único que tiene poder para dar vida, hermano, se llama Jesús. El único que tiene poder para levantar, hermano, y traer a juicio a los hombres, se llama Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente Él es la vida, Él tiene poder para impartir su vida a quien Él quiere. Gloria sea a nuestro Dios, hermano. En Juan 6, Él dice que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, dice, no tendrá hambre jamás. Hermano, maravillosa verdad para nosotros. Porque estar en Cristo, hermano, es estar plenos.
Estar en Cristo es entender que nada aparte de Él nos hace falta. Todo está completo en Él. Todos aquellos que hemos querido en el Señor, hermano, estamos completos en su persona. Por eso la Biblia siempre que se refiere a los creyentes, se refiere a aquellos que están en Cristo. Estar en Cristo, hermano, es la mayor plenitud que un hombre puede gozar, puede disfrutar. Aún los ricos, los poderosos, escuche bien, hermano, ni con todo lo que poseen pueden experimentar la plenitud que da al alma sedienta y al alma hambrienta que está en Él. Cualquier persona, hermano, que cree en Cristo puede experimentar la mayor plenitud que ninguna cosa creada en este mundo nos podría dar. Así es que, hermano, gócese porque Cristo es el que da la plenitud al alma. Gloria sea al Señor. En el capítulo 7 de Juan, Cristo dice que Él, hermano, es río de agua viva. En el versículo 37 y 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán o brotarán ríos de agua viva. Y dice, y esto hablaba acerca del Espíritu que vendría a morar en ellos, a los que habrían de creer en Él. Una declaración todavía más impactante en Juan 8:58, hermano, el Señor dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Vea, hermano, la preexistencia del Señor antes de Abraham, hablando, hermano, que Cristo es Dios y Cristo es eterno. Bendito sea el Señor. Juan habla de las declaraciones que son tan importantes en cuanto a la persona de Cristo. También, hermano, estuvimos viendo y contemplando los ataques que Cristo recibió acerca de la oposición, los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, los principales sacerdotes. Todos aquellos, hermanos, se juntaron contra Él, y todos, hermanos, los gobiernos del momento se juntaron para, hermano, atacar al Señor. Y escucha bien las detracciones que decían acerca de Cristo. En el capítulo 5, por ejemplo, lo persiguen porque hacía los milagros en sábado, hermano, y porque llamaba a Dios su propio Padre. Cristo se hacía igual a Dios. Cristo llegó a decir: mi Padre y yo uno somos. Y, hermano, estas declaraciones causaban tal enojo en la gente que lo atacaba. Juan 5:18 dice: por esto entonces los judíos procuraban aún más matarle, porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan 6, muchos se escandalizaban de la enseñanza del Señor y le decían al Señor, por ejemplo, en 6:60 dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar?, le decían al Señor. Y muchos desde aquella hora lo empezaron a abandonar y a volverse de seguir al Señor. En Juan 7, hermano, escuche bien, surgen discusiones sobre quién es Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y lo que decían unos decían es bueno, y otros decían no, sino que engaña a la gente, engaña al pueblo, engaña a la multitud. No es bueno, es un hombre malo. Hermano, se hablaba acerca de su identidad de manera equivocada. En Juan 8, por ejemplo, querían desacreditarlo al Señor, hermano. Le decían: ¿no decimos con toda razón que tú eres samaritano y que Él tienes demonio? Vean, hermano, cómo atacaron al Señor durante todo este proceso que estuvimos viendo en el Evangelio de Juan. Finalmente, hermano, en Juan 8:59 le decían: entonces tomaron piedras para arrojárselas. Tuvieron la intención de matar a Cristo apedreándolo o lapidándolo. En Juan 9, después de sanar al ciego, hermano, los líderes religiosos expulsan al ciego de la sinagoga. Y en Juan 9:34 dice: tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. En Juan 10, Jesús declara: yo y el Padre uno somos. Y nuevamente en el versículo 31 dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Por qué, hermano? Porque le decían: tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Una confrontación, hermano, aguerrida, una confrontación que el Señor, no solamente Él sufrió, hermano, al término de su ministerio, durante todo su ministerio, hermano, Cristo sufrió tanta contradicción. Vimos los 7 yo soy que Jesús declaró ser, hermano. Él dice en Juan 6:35: yo soy el pan de vida.
Cristo satisface, como decíamos, nuestra hambre espiritual. En Juan 8:12 Él dice: yo soy la luz del mundo. Cristo, hermano, es el que iluminó nuestra vida y nuestro camino. En Juan 10:9 Él dijo: yo soy la puerta. En Juan 10:11 Él dijo: yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cristo, hermano, tiene autoridad sobre la muerte. En Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene, y nadie viene a mí, al Padre, si no es por mí. En Juan 15:1 el Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Yo soy. Y al final de su ministerio, hermano, cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron a arrestarle, preguntaron, Él les dijo: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Y Él dijo: yo soy. Cuando dijo yo soy, los hombres cayeron a la tierra. Ese era el poder del Señor. Jesús, Juan nos declara cómo el mismo Señor declaró ser Dios. Yo soy del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, el que existe, el que es, simplemente yo soy. Eso es lo que significa esta declaración. Jesús, hermano, la pronunció durante todo su ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche bien, hermano. En Juan capítulo 13 al capítulo 17 es esta reunión que Jesús tiene con los suyos. 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos que nos hablan acerca de esa cena, la cena de la Pascua, en la cual Él declaró muchas cosas a sus discípulos. Jesús les enseñó acerca del servicio, cómo debían servirse unos a otros, cómo debían mostrar el amor, hermano, al servirse unos a otros. No sentirse superiores a ninguno de ellos, ni sentirse inferiores. Todos eran iguales. Dios no hace acepción de personas. Y les dijo: así como yo les he servido, así deben servirse ustedes unos a otros. Les enseñó el amor en esa reunión. Les dijo, hermano, que así como Él los había amado, ellos debían de amarse unos a otros. Y les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Les habló acerca de la esperanza en el capítulo 14, diciéndolos: no teman, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas maravillosas verdades se las enseñó en una intimidad a los suyos. En estos 5 capítulos les enseñó acerca de la paz y les dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. El Señor les habló, hermano, que ellos tendrían paz en Él. El Señor les habló acerca de que si iban a permanecer, tenían que obedecerle. Que la única manera, hermano, de permanecer en Él era evidenciando su amor y su obediencia hacia sus mandamientos. Y todos aquellos que permanecían iban a ser identificados como sus verdaderos discípulos. El discípulo, hermano, que permanece en el Señor son aquellos que permanecen, que son verdaderos porque permanecen. Su permanencia evidencia verdad en sus corazones, sinceridad en cada uno de ellos. Les habló acerca de la persecución venidera para ellos, que así como lo habían rechazado a Él, también lo rechazarían a ellos. Les habló acerca de la obra del Espíritu Santo que haría en cada uno de ellos y cómo el Espíritu Santo los investiría, los prepararía y los enviaría para hacer la obra de ser testimonios acerca de Cristo. Y también les habló acerca de la victoria que tendrían en Él, que la obra que ellos iniciarían terminaría en una rotunda victoria para el reino de Dios, lo que sigue siendo una victoria hoy en día, hermano. Por eso este evangelio se sigue predicando hoy en día. Hoy Dios sigue, a través de la proclamación del evangelio, salvando los corazones, convirtiendo las almas, bendito sea el nombre del Señor, perdonando a los pecadores. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Todo esto enseñó el Señor, hermano. En Juan 6:33 dice: en el mundo tenéis tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra victoria, hermano. Juan 18:19 vimos, hermano, al Rey proclamado, al que le dijeron: Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Aquel que le declararon Rey, aquel que lo proclamaron diciéndole: sálvanos, oh Rey, sálvanos. Hosana es lo que significa sálvanos. Y Él dijo: yo soy. Y escuche bien, hermano, ahora vienen y lo arrestan a ese Rey.
Lo vienen y lo arrestan y lo llevan ante las autoridades. Escuche bien, todo esto, hermano, le preguntaron a él. Pilato le preguntó: entonces tú eres rey. Y él dijo: tú dices que yo soy rey. Y finalmente Cristo llega a la cruz, donde él dice: consumado es, tetelestai. La obra ha sido realizada, la deuda ha sido pagada. Jesús pronuncia consumado es, no diciendo y hablando de una derrota, sino que fue la culminación de la misión que el Padre le había encargado y por la que él mismo voluntariamente vino a este mundo, hermano. Juan capítulo 20, hermano, estuvimos viendo la resurrección del Señor. ¿Amén o no amén? Vimos que cuando las mujeres vinieron al sepulcro para poner especies aromáticas, hermano, al cuerpo del Señor, se encontraron que la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Y le dijeron los ángeles que estaban ahí: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús. Y le dijeron: no está aquí, ha resucitado como él se los había dicho. La tumba estaba vacía, hermano. Juan dice que toda la obra que Cristo realizó, toda la obra que terminó en la cruz, hermano, y dice él: consumado es, fue confirmada con la resurrección. Cristo había resucitado. Capítulo 20, hermano, vimos también la aparición o la manifestación del Señor a las primeras mujeres. A María Magdalena se le apareció el Señor. Después se le apareció a los discípulos. La última parte, hermano, vimos que 8 días después se le aparece a los discípulos estando ausente Tomás. Y le dice a Tomás: vimos al Señor, Tomás. Y Tomás dice: si yo no meto mi dedo en sus manos y meto mi mano en su costado, no creeré. Y dice Juan que 8 días después, ahí estaba Tomás en la reunión, y el Señor entra a ese cuarto, estaban cerrados, hermano, y les dice nuevamente: paz a vosotros. Y le dice: Tomás, pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermano, y vimos la semana pasada, la última parte, que el Señor vuelve a encontrarse con los discípulos en el mar de Tiberias, en el mar de Galilea. Amén. Vemos al Señor, como dijimos el domingo pasado, se encuentran los discípulos. Pedro dice: voy a pescar. Y ahí van los demás con él. Y hermano, entran a la mar haciendo lo que eran expertos hacer. Eran expertos en la pesca, y sin embargo, hermano, no pescaron nada. Un fracaso rotundo para unos profesionales, hermano, que uno podría decir: pero si eran profesionales, ¿cómo es posible que fracasaron? Bueno, hermano, porque el Señor quería mostrarles que la única manera en que ellos podían seguir haciendo sus vidas era con la ayuda de Él, y que fuera de Él nada podían hacer. Cristo estaba evidenciando la verdad que había dicho cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y el fruto, hermano, depende de Cristo, depende de la vid, depende de la savia. Hermano, Cristo les dijo: ustedes ya no pueden volver a su oficio. Ustedes fueron llamados. Ustedes son llamados a un ministerio mucho más alto, un ministerio mucho más trascendental, el ministerio de ser pescadores de almas. Por lo tanto, todo lo que quieran hacer en su propia fuerza no resultará. Recuerden, yo estaré con vosotros. Y el Señor les confirmó, hermano, el llamado. Y el Señor les hace entender que fuera de Él ellos no pueden hacer nada. Intentaron, fracasaron. Cristo les dijo: echen la red a la derecha. Cuando lo hicieron en su palabra, hermano, la red parecía reventarse, pero no se reventó. Y 153 peces grandes fueron sacados de esa red. Y Cristo les hizo entender, hermano, que quien podía sustentarlos a ellos era Él exclusivamente. Y los había llamado no para ir al fracaso, sino para empezar una obra que tendría un fruto, hermano, que hoy sigue, hermano, dando evidencia de fructificación. Obra, hermano, que hoy sigue dando fruto. Las almas siguen convirtiéndose, los corazones siguen corriendo a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la obra es de Dios y no de hombres, hermano. La obra que nosotros predicamos, el evangelio que tú y yo predicamos, es un evangelio que no es de hombres, es un evangelio que es del cielo, hermano. Es un mensaje que viene de parte de Dios, y que Dios aún sigue extendiendo su mano y su brazo para salvar.
Y ahí, hermano, nos quedamos en el capítulo 21 y nos quedamos ya en esta última parte. Entonces, solamente, hermano, le agradezco su paciencia, pero quería recordarle todo lo que vimos en todo el Evangelio de Juan. Si usted dice, pastor, ¿a qué hora vio eso? Bueno, casi más de un año, hermano, que estuvimos viendo el Evangelio, versículo por versículo. Amén. No nos brincamos ningún tipo de pasaje. Vimos cada uno de ellos. Amén. Y solamente quise darle un resumen porque hemos llegado al final. Y la clave de este Evangelio precisamente es esta: que cada uno de nosotros, hermano, que el Evangelio no terminó en la resurrección solamente del Señor. Juan nos termina diciendo en el capítulo 20, y Cristo resucitó y fin. No, hermanos, recuerden, los discípulos estaban abatidos, los discípulos estaban desanimados, y Cristo quería culminar la obra en ellos. Cristo se quedó precisamente 40 días más para restablecerlos a ellos en su fe. El Evangelio no terminó en la resurrección, sino que terminó en unas palabras contundentes de Cristo hacia Pedro y al mismo tiempo hacia todos los discípulos, que es: sígueme. Ese es el fin del Evangelio de Juan. Y vamos a verlo rápidamente, hermano. Hemos visto ya la lectura y vimos que una de las cosas que Jesús, hermano, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Recuerda, hermano, están a la orilla del mar de Tiberias, que también es conocido como el mar de Galilea. Ahí están ellos reunidos. Cristo ha prendido el fuego, ¿se acuerdan? ¿Quién preparó la comida? Cristo. Cuando los discípulos bajaron de la barca, ya estaba la comida preparada, el fuego estaba prendido. Amén. Y reúne a todos los discípulos, hermano, y Cristo no está ahí para señalarlos. Cristo no está ahí para juzgarlos. Cristo no está para reprocharles su mal comportamiento de manera, hermano, ventajosa, porque lo abandonaron, hermano, cuando ellos habían prometido que no lo harían. Cristo, hermano, no los reconforta para después echarle en cara su actitud o su forma de haberlo abandonado. No, hermano, Cristo está ahí con la intención de restaurar la fe de cada uno de ellos. Porque ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Señor. Amén, hermano. Jesús los amó. El capítulo 13, versículo 1 de Juan dice que Jesús, sabiendo que la hora había venido y que Él tenía que ir al Padre, dice, a sus discípulos los amó hasta el fin. Jesús sabía lo que ellos harían, Jesús sabía que lo abandonarían, pero a pesar de eso Jesús los amaba y los amó hasta el fin, hermano. A Jesús no lo sorprendieron, Pedro no lo sorprendió con su negación. Los discípulos no lo sorprendieron a Cristo, hermano, con haberlo abandonado. Cristo no sufrió ninguna decepción porque Él sabía lo que iba a pasar, hermano. Dios no sufre decepciones como nosotros. Amén, hermano. Nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos, nos decepcionamos de los hermanos, nos decepcionamos de las personas, porque no nos esperamos que nos vayan a hacer lo que hicieron. Pero Dios no se decepciona de ninguno de nosotros porque Él sabe, hermano, lo que vamos a hacer. Él sabe cómo vamos a actuar. Amén o no amén. A Jesús no lo tomamos por sorpresa. Jesús no se impresiona y dice, ay, yo no me esperaba esto del hermano Amaro, no, mire, era el copastor de la iglesia, no me esperaba del hermano Sergio, no, mira lo que hice con él, yo no me lo esperaba de él. No, hermanos, Dios sabe lo que vamos a hacer. Él es soberano y Él es omnisciente. Amén, hermano. Y Él permite que a veces nosotros entremos en caídas precisamente para que entendamos, hermano, quién es Él. Amén. Jesús no se sorprendió, hermano. Y Jesús no llega con ellos reprendiéndolos. Pero escuchen bien, Jesús tiene la intención de volverlos a restaurar. Y empieza con uno. Y vamos a ver cómo Jesús termina restaurando, hermano, la vida de un hombre que había prometido estar con él aún en la muerte y que no lo hizo. Jesús no los envía, hermanos, inmediatamente. Jesús lo que hace primero es restaurar su vida, restaurar sus convicciones. Jesús les tiene que abrir la escritura. Después de resucitar, Cristo abre la escritura. Recuerda a esos dos hombres que iban camino de Maús, iban tristes y llorando, desesperanzados. Y Jesús les dijo, necios, tardos de corazón para creer todo lo que las escrituras dicen acerca de mí. Y dice, a partir
De ahí Jesús les empezó a hablar acerca de Moisés, y a partir de Moisés les abrió las escrituras para que pudieran entender cómo las escrituras hablaban acerca de él, cómo cada escritura se cumplía en él. De tal manera que los discípulos, hermano, cuando Cristo los dejó, decían: ¿no era el Señor? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Bueno, hermano, porque Cristo precisamente lo que buscaba es que ellos tuvieran un entendimiento claro. Por eso, hermano, esta petición para nosotros, abre nuestros ojos, Señor, es fundamental. Porque fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos, hermano, usted dice: bueno, pues Cristo ya resucitó, ahora sí que mande a los discípulos a trabajar. No, hermano. Jesús se tomó su tiempo, como Jesús se toma el tiempo con cada uno de nosotros. Jesús no quiere que usted y yo hagamos cosas solo por hacerlas, hermano. Jesús busca que tú y yo las hagamos con entendimiento y con amor. Jesús no está apresurado, hermano, para que tú y yo corramos y hagamos cosas, hermano, por hacerlas. Vamos a ver de qué manera Jesús preparó el corazón de Pedro y de los demás. Jesús, escuche bien, no solamente restaura al discípulo que ha fallado, Pedro le negó y los demás lo abandonaron. Jesús lo que hace, lo vuelve a colocar en el camino del servicio, del amor y del seguimiento. Jesús, escuche bien, ¿frente a qué negó Pedro a Jesús? Frente a una hoguera. Y es frente a una misma hoguera que Jesús restaura a Pedro. Pedro lo niega 3 veces y Jesús confirma la fe y el amor de Pedro en 3 ocasiones. Lo hace frente a una hoguera y en 3 ocasiones. Y escuchen bien, vamos a ver rápidamente. Después del fracaso, hermano, Jesús todavía tenía una conversación pendiente con sus discípulos. Jesús en el capítulo 13, versículo 37, Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Le dijo: inclusive yo voy a dar mi vida por ti. 1 hora después, ahí mismo, hermano, Jesús es negado por Pedro en el capítulo 21. Ahora Jesús ha resucitado. Pedro ha visto el sepulcro vacío, ha visto al Señor resucitado, pero hay algo que todavía necesita Pedro, hermano: ser restaurado. Pedro no puede ir a predicar el Evangelio, hermano, en esa condición. Amén o no amén. Jesús, hermano, como le decía, no está urgido de que vayamos y hagamos las cosas simplemente por hacerlas. A veces nuestro corazón necesita, hermano, ser restaurado, confirmado antes de ir a hacer algo. Amén. Y yo creo que, hermano, que nosotros tenemos que entender esa comprensión. No hacer las cosas simplemente porque alguien las tiene que hacer. No, hermanos, hay que hacerlas con un corazón restaurado, firme, fuerte y sobre todo enamorado de Cristo. Amén. Hacer las cosas cualquiera las puede hacer, hermano. La tradición nos puede impulsar a hacer cosas. La costumbre, la inercia nos puede llevar a hacer cosas. Pero no necesariamente el amor a Cristo es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Y nosotros debemos asegurarnos, hermano, escuche bien, que cualquier cosa que hagamos, por mínima que sea o pequeña que sea, tenemos que asegurarnos que las hacemos por amor a Él. Amén. Por amor. Si yo he de predicarle un alma, hacerlo por amor. Si yo he de orar por alguien, hacerlo por amor. Si yo vengo a la iglesia, lo hago por amor. ¿Amén o no amén? No lo hago, hermano, porque alguien me está obligando. No lo hago porque alguien, hermano, para quedar bien con alguien, para que el pastor no vaya a decir algo de mí. No, hermano, lo hacemos porque amamos al Señor. Nuestro servicio es motivado por nuestro amor a Dios. Por eso, escuche bien, hermano, las palabras que Cristo va a utilizar son: ¿me amas? En 3 ocasiones. Jesús utiliza estas palabras, hermano, porque son las palabras que deben retumbar en nuestro oído, en nuestro corazón, en nuestra alma, si lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. Y Pedro necesitaba estar seguro que si algo iba a hacer para el Señor, tenía que ser bajo la base correcta, o sobre la base correcta, que es el amor hacia Él. Escuche bien, Jesús encuentra a Simón, recuerde esta escena. Jesús no comienza preguntándole a Pedro: ¿por qué me agregaste, Pedro?
No le pregunta tampoco, ¿dónde estaba ese valor que me mostraste? ¿Dónde estaban las palabras que habías dicho que ibas a quedarte cuando todos se fueran, tú te ibas a quedar? No le dice eso. La pregunta que el Señor le dice a Pedro es simple: Pedro, ¿me amas más que estos? Y escuche bien lo que muchos comentaristas han dicho, hermano, cuando el Señor dice, ¿me amas más que estos? No se está refiriendo a los demás discípulos. Amén. Porque Jesús no espera que estemos compitiendo quién lo ama más. Y Jesús no estaba motivando a una competencia para ver si amaba más que a Tomás. El Señor, Pedro amaba más a Cristo que a Tomás, o que más que Juan. No. Cuando dice me amas más que estos, se entiende, hermano, que Cristo estaba hablando acerca de los peces que habían pescado. Pedro tenía una vida anterior. Pedro tenía un contexto en la vida pasada. Y ese contexto era representado por esa red llena de peces. 153 peces estaban ahí. Y Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas, Pedro, al grado de dejar atrás esto que para ti antes era importante, que quizá hoy tú lo puedes abrazar porque era parte de tu pasado? Pero te pregunto, ¿me amas más que esto que era parte de tu pasado? ¿Me amas más que esto? Escuchen, recuerden que Pedro fue el que dijo, voy a pescar, voy a mi antiguo oficio. Y Jesús tenía que asegurarse, hermano, y no que él estuviera seguro, pero él tenía que escuchar a Pedro decir, y Pedro convencerse de que si lo iba a seguirlo por amor, y no amando, hermano, escuche bien, su pasado. Amén. Hermano, si para ti servir a Cristo, amar a Cristo, pues tu pasado representa un estorbo, hermano, necesitas hoy poner y tomar una decisión, hermano, que determine a quién vas a servir en toda tu vida. Si vas a servir todavía con aquello, hermano, que de alguna manera te identificaba en el pasado, o vas a servir a Cristo de una vez y para siempre. ¿Me amas más que esto?, le pregunta el Señor a Pedro. ¿Estos peces representan para ti algo importante, o soy yo lo más importante para ti? Escuche bien, hermano, nada de nuestra vida pasada, nada es más importante que Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nada del pasado debería detenernos a nosotros para ir a amar y servir a Cristo. Ya que no dije solamente servir a Cristo, dije amar y servir a Cristo, porque este es el orden correcto para cada uno de nosotros. Servir a Cristo, hermano, escuchen bien, implica amarlo y servirlo. No solo servirlo. Seguir a Cristo implica amarlo y servirlo. Repita conmigo, amarlo y servirlo. Eso significa seguir a Cristo, hermano. No solamente hacer las cosas por hacerlas, hay que amar al Señor. Muchos de nosotros ya no amamos al Señor de la misma manera, porque eso se nota en nuestro servicio. Porque hay cosas, hermano, que quizá del pasado y hemos abrazado esas redes con los peces. Por eso el Señor le preguntó, ¿me amas más que estos? ¿Esto representa un peso más importante en tu corazón que yo? ¿O estás listo para seguir? Hermano, de verdad, Jesús dijo, cualquiera que poniendo sus manos sobre el arado y mira atrás no es digno de mí. Jesús, hermano, quiere todo o nada. ¿Sí queda claro, hermano? Si hemos de identificarnos como seguidores de Jesús, Él quiere todo o no quiere nada de ti, hermano. Él lo quiere todo. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender lo que significa seguir a Cristo. No solamente identificarnos con Cristo, porque a veces nos identificamos con la iglesia. Nos identificamos y decimos, es que yo voy a la iglesia, es que yo tengo una Biblia, es que yo voy a un estudio, es que yo voy a una reunión, es que, no, hermano, no. La importancia es no solamente que te identifiques con Cristo, es que lo sigas con amor. Amén, hermano. Amén. Eso es lo que identifica a un verdadero creyente y discípulo del Señor. Jesús lleva a Pedro al centro del problema. El verdadero problema, hermano, del asunto del discipulado
Porque el verdadero asunto del discipulado no solamente qué hacemos por Cristo, sino a quién amamos cuando hacemos algo por Cristo. Lo amamos a Él, como debemos amarlo. Pedro, él le había dicho, hermano, en Mateo 26:33, vean lo que Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero ahora, escuche bien, Pedro ya no presume. Lo único que él responde al Señor ante la pregunta: Pedro, ¿me amas más que esto? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro aprendió algo, hermano. Aprendió que confiar en su propia fidelidad no tenía buen resultado. Él necesitó depender de la gracia de Cristo. Y para seguir a Cristo, hermano, y para amarlo profundamente, es necesario depender de su gracia. Ninguno de nosotros lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza. Lo vamos a hacer en dependencia total del Señor. Por lo cual nuestra oración debería de ser: Señor, vivifícame, abre mis ojos, permíteme amarte como debo amarte, porque cuando te ame debidamente, entonces te serviré debidamente. ¿Sí queda claro, hermano? Asegúrese de amar a Cristo antes de ir a servirlo. Asegúrese que cuando usted va a hacer algo en la obra del Señor, lo haga profundamente enamorado de Cristo. Escuche bien, hermano, Jesús nos muestra que Él es el que restaura al caído. Él es quien restaura, hermano. Cristo es quien restaura al caído. 3 veces Jesús le pregunta: ¿me amas? Y 3 veces Pedro le responde en cada una de ellas, hermano, que lo ama. Y entonces ante la respuesta de Pedro, Jesús le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Escuche bien, hermano. Pedro le responde y el Señor le confirma: si es que verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas. Vean cómo el Señor liga el amor al servicio, no lo separa. Si me amas, apacienta. Lo cual habla del servicio que Pedro empezaría a hacer en un ámbito de una comunidad cristiana en la cual él ahora se iba a desenvolver. Aquí está la grandeza de la restauración de Cristo, hermano. Jesús no solamente le dice a Pedro: Pedro, está bien, sé que me amas, te perdono, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. No le dice el Señor eso a Pedro, hermano. Escuche bien, le dice: Pedro, ¿me amas? Después de haberlo negado: Señor, tú sabes que te amo. Y lo que el Señor, en otras palabras, le está diciendo a Pedro es: aún tengo trabajo para ti. A pesar de lo que hiciste, aún tengo trabajo para ti. Esa es restauración, hermano. Eso no solamente el Señor pasó por alto lo que Pedro hizo, sino que le dio lugar a Pedro para tomar parte y un lugar en el reino de su servicio. Pedro, yo sé que me amas. Pedro, sí, pero ahora, cuando dices que me amas, yo quiero encargarte algo: apacienta mis ovejas. Jesús, hermano, nos enseña que la restauración no solamente es en el perdón, es volver a abrir la oportunidad para servir. Eso es perdón, hermano. Eso es restauración. Vea que Juan no culmina con la restauración. Juan culmina con esta narrativa, esta forma de manifestarse el Señor. Digo, recuerden que vimos que era la tercera ocasión en que Cristo, después de haber resucitado, se manifestó a sus discípulos. Y dijimos que la palabra manifestarse, y hablábamos de mostrar algo glorioso. Pues, hermano, aquí está la gloria de la restauración de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, no le hemos fallado al Señor? Levante la mano, ¿quién no le ha fallado al Señor? Levante, ¿quién no le ha fallado al Señor? Levante la mano, ¿quién le ha fallado al Señor? Todos. ¿Y sabe qué hace el Señor cuando nos restaura, cuando venimos a Él? Él nos pregunta nuevamente: ¿me amas? Conecta el amor hacia el servicio. Y una vez que nosotros respondamos sinceramente que lo amamos, Él nos vuelve a levantar, a restaurar y a conectar con el servicio. Solamente después de haber dicho: sí, Señor, tú sabes que te amamos. Cuando hemos declarado y reconocido, hermano, que nuestra entrega hacia Él no es en nuestra propia fuerza, no es en nuestros méritos, no es en nuestra propia opinión, es solamente por su gracia. Escucha bien, que tú y yo estamos de pie, hermano. Cuando reconocemos que las fuerzas no están en nosotros, es cuando Dios, hermano, nos abre la puerta para una nueva oportunidad. Jesús le está diciendo realmente a Pedro:
no he terminado contigo, Pedro. Aún vas a hacer algo para mí. Tu trabajo no terminó esa noche frente a la hoguera, frente a esas personas. Tu trabajo apenas inicia. Y yo te estoy restaurando para que hagas ese trabajo, pero lo hagas no confiando en ti mismo, lo hagas confiando en tu amor por mí. Pedro no podía cambiar aquella noche, hermano, escuchen bien. No podía cambiar lo que hizo aquella noche. No podía regresar al patio del sumo sacerdote y cambiar las cosas. No podía volver a buscar a aquella mujer, hermano, que lo confrontó, con la cual negó al Señor con maldición. No podía cambiar las cosas como tú y yo, hermano. Hay cosas del pasado que no podemos regresar atrás y cambiarlas. No las podemos cambiar, hermano. Ya quedaron atrás, no podemos hacer nuevas esas cosas. Solo Dios hace nuevas todas las cosas. Nosotros no podemos ir al pasado y cambiar la situación. Hermano, lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Y Dios está consciente de ello. Pero no por ello, hermano, el Señor nos cierra la puerta. El Señor restaura nuestro corazón, restaura nuestro amor, restaura nuestro servicio y restaura nuestra comunión con Él. Eso, hermano, es algo tan maravilloso que Juan nos muestra aquí a todos y cada uno de nosotros, hermano. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, amas al Señor, decláraselo. Amén, hermano. Amén. La Biblia dice que vengamos a Él. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Dice, Él tendrá misericordia. Él es grande en misericordia y es amplio en perdonar. Pedro conoció esta fase del Señor allí, a la orilla del mar. Y se dio cuenta que Cristo, hermano, es un Señor y a quien iba a servir. Es un Señor, hermano, que buscaba su restauración y que tenía que ahora Él tener un compromiso hacia Él por esa restauración que ha recibido. Escuche bien, hermano. El amor por Cristo produce responsabilidad por sus ovejas. Si tú y yo decimos amar a Cristo, ¿cuántos amamos al Señor? ¿Sabes dónde se evidencia nuestro amor por Cristo? No en lo que hacemos, sino en la manera en que amamos a las ovejas de Cristo. ¿Queda claro, hermano? Porque muchas veces nosotros evaluamos nuestro amor por las cosas que hacemos. Y yo puedo decir, no, hombre, mira, yo hago y voy allá y predico, y voy allá y enseño, y después voy para allá y hago esto, y reparto, y doy, y hermano, no, escucha bien, hermano, nuestro amor no es evaluado así. El amor por Cristo se evalúa en cuanto amamos a nuestros hermanos. ¿Queda claro, hermano? Si tú dices amar a el pastor, tu amor se debe de ver en las ovejas. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastoréalas, procúralas, resguárdalas, protégelas, ámalas, sobrellévalas. ¿Sí? ¿Entendemos eso, hermano? Si tú quieres mostrar amor a Cristo, hermano, ese amor se muestra hacia tus hermanos, hacia toda la comunidad del Señor. Si yo soy indiferente, hermano, pero al mismo tiempo, mire, hermano, imagínese que yo evalúe mi amor solamente porque digo, es que yo soy un pastor y entonces yo amo a Cristo, pero si yo trato mal a mi esposa en la casa, si soy indiferente a sus necesidades, si no la procuro, si no la cuido, si no estoy atento a lo que ella necesita, si yo tengo hijos pero no los procuro, no estoy presente para ellos, no estoy para aconsejarles, para enseñarles, para guiarles, hermano, no importa cuánto yo haga fuera de mi casa, no sirve, hermano, porque el amor hacia mi Señor se muestra con sus ovejas. Si yo, hermano, me las doy de un predicador excelentísimo y yo, hermano, soy un pastor que no se puede comparar porque soy mejor que otro, hermano, pero si yo descuido a las ovejas que el Señor puso a mi cuidado, hermano, no estoy mostrando amor a Cristo, solamente estoy mostrando irresponsabilidad.
infidelidad hacia mi Señor. Precisamente, escuche bien, hermano. Es el mismo Pedro el que nos exhorta en el capítulo 5 de su carta, hermano, que nosotros, él dice, yo anciano también como ustedes, dice, no nos aprovechemos de la grey del Señor. Es más, antes dice, mostrémonos a ellos como ejemplo, no como quien tiene señorío de ellos, sino como quien es techado de ejemplo de la grey. Dice, porque está por llegar el príncipe de los pastores, el cual nos coronará, dice Pedro, nos dará la recompensa. Pero escuche bien, hermano, si tú quieres mostrar que amas a Cristo, escúchalo bien, tienes que mostrar que amas a tus hermanos, te interesa comunión con ellos, tener relación con ellos, estar donde están ellos. Hermano, si yo, imagínense, hermano, yo no soy el pastor, soy un simple miembro. Y yo digo, yo voy a venir a la iglesia cuando yo quiera. ¿Saben qué estoy mostrando? Que no amo a Cristo. ¿Saben qué estoy mostrando? Cuando yo me ausento, cuando puedo estar y no estoy, muestro que los hermanos no me interesan. Y por lo tanto, Cristo no me interesa. Porque Cristo me dijo que yo le mostrara mi amor a Él, cuidando, estando cerca de sus ovejas. De verdad, hermano. Por eso a veces la gente puede jactarse de que ama al Señor por lo que hace, pero la evidencia de que amamos a Cristo es cuando mostramos amor, respeto, cuidado hacia las demás ovejas del Señor. Si yo vengo a la iglesia, hermano, es porque creo que es importante. Y por cuanto es importante para ti, porque tú también vienes, para mí también es importante estar el día del Señor junto con mis hermanos, porque yo vengo a ser ejemplo, apoyo, hermano. Yo vengo para ayudarte a salir adelante en lo que tú necesitas. Yo vengo aquí, hermano, no porque tengo la necesidad de enseñar, vengo aquí, hermano, porque usted está aquí. Porque, hermano, si usted no está aquí, en vano estaría yo aquí. ¿Amén o no amén? Yo como pastor, hermano, estoy aquí porque usted está aquí. Yo no estoy pensando, hermano, si usted viene o no viene. Yo digo, con uno que venga, para mí es importante. Es importante, si uno viene, hermano, ese uno es importante. Y a veces podemos evaluar y decir, ¿cuántos fueron? Fueron poquillos, no estuvo tan bueno el culto. No, hermano, ¿sabe por qué es importante un servicio? Porque están las ovejas del Señor. Y por amor a esa oveja, el Señor hace manifiesta su presencia también aquí. Entonces, hermano, de verdad, considera la próxima vez que tú piensas en faltar, en ausentarte, que realmente, hermano, sea justificable tu falta. Porque si simplemente tú te ausentas porque no quisiste venir, hermano, lo único que estás mostrando es que las ovejas del Señor no son importantes para ti. Por lo tanto, tu amor hacia el Señor no es importante. De verdad, hermanos, tomemos con seriedad lo que el Señor está diciendo. Mi amor se refleja en el amor que le tengo yo a usted. Amén. En cómo soy con usted. Si yo soy indiferente ante usted, hermano, pues por más que yo diga que ame a Cristo, hermano, el Señor sabe que no lo amo. Y Pedro tiene que entender esto, porque Pedro va a ser un pionero. Pedro va a ser un ejemplo. Pedro va a ser para los demás discípulos. Él es el que va a regresar. Jesús le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro va a ser, hermano, de alguna manera el dechado, el ejemplo para los demás apóstoles de ser, hermano, tener una... por eso, escuche bien, cuando Pablo encontró a Pedro, y Pedro, hermano, en un tiempo, en el libro de los Hechos se nos menciona que Pedro tenía cierta, ¿cómo le puedo decir?, preferencia con los hermanos. Y estaba la iglesia judía junto con la iglesia gentil, y Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero cuando veía a los judíos que venían a la reunión, Pedro se levantaba de donde estaban los gentiles y se apartaba, porque él sabía, hermano, que de alguna manera ellos lo iban a tomar a mal, y él prefería que no lo tomaran a mal, y él por eso se apartaba de los gentiles. Y escuche bien, eso era una hipocresía, apariencia. Inclusive dice Pablo que aún Bernabé fue llevado y los demás hermanos por esa apariencia. Y entonces Pablo argumenta y dice, por eso lo tuve que reprender públicamente, porque lo que hacía era de condenar. Escuche bien, porque quien recibió la instrucción
del Señor, fue Él directamente. Y lo que estaba mostrando al hacer esa forma de hipocresía, de apariencia, era haciendo acepción de personas. Escuche bien, hermano. Nosotros no podemos ser así, hermano. Yo no puedo, hermano, tener preferentismo. No puedo, hermano, escoger a los hermanos con los que yo me voy a relacionar y decir, bueno, con estos sí, con estos no. No, hermano. No haga eso. Ame a todos los hermanos por igual. Apoye a todos los hermanos por igual. Preocúpese por los hermanos de la misma manera que se preocupa, quizá por el que usted está más cerca de usted. Pero, hermano, hay hermanos que están aquí, de verdad, y tienen un contexto quizá, hermano, no hay nadie alrededor de ellos. Aquí tenemos un contexto, hermano, hay personas que, escuche bien, viven solos. Sus familias no los juntan. Sus familias no están con ellos. Viven solos. Y nosotros los conocemos. Hermano, es para que nosotros estemos más presentes con ellos. Amén. Vea, analice. Cuando usted viene a la iglesia, conozca a los hermanos. Y si usted ve a una persona, hermano, que necesita comunión, de repente llámelo, pregúntele cómo está. Porque a lo mejor usted está rodeado de una familia que lo ama y lo quiere, hermano, y usted no tiene ese contexto por ahí. No todos están en esa misma situación. Usted tiene que saber y conocer a sus hermanos. Y si ve usted, hermano, que está solo, hermano, usted preocúpese, hermano, por él. Amén. Si tiene la oportunidad, invítelo un día a su casa a comer. Algo, hermano, para que de alguna manera él se sienta cobijado por la iglesia del Señor, por su familia, que somos todos nosotros. Preocupémonos, hermano, por los hermanos. De esa manera mostramos que amamos al Señor. Amén. Apacienta mis ovejas. El amor hacia Cristo, hermano, y verdadero, necesariamente comienza a manifestarse en nuestra relación con aquellos que Él ama. Jesús le dice, mis corderos, mis ovejas. Él no le dice a Pedro, apacienta tus ovejas. Él dice, son mías, Pedro. ¿Amén o no amén? Hermanos, esto es algo fundamental. Cada vez que usted piense en un hermano, recuerde que ese hermano es del Señor. ¿Por qué debo de amar a mi hermano o a mi hermana? Porque son de Cristo, no son míos. Amén. Por eso, hermano, el trabajo, por ejemplo, que tenemos los pastores, es un trabajo muy serio y de mucha responsabilidad, porque nosotros le vamos a dar cuentas al Señor. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a aquellos que se acercaron necesitados? ¿Qué hicimos con ellos? ¿Les aconsejamos? ¿Los ayudamos a levantarse? ¿Les curamos las heridas? ¿Los cargamos? ¿Los cuidamos? ¿Estamos al pendiente de ellos? Hermano, piensa en términos de pastor. Usted, de alguna manera, aunque no sea pastor como un servidor, usted representa ser pastor en un momento y en un tiempo. Por ejemplo, hermano, aquí hay padres de familia. Los padres de familia son pastores de su hogar. ¿Sí queda claro, hermano? Y como pastores deben de amar a sus hijos, amar a su esposa y cuidarlos, protegerlos, velar por ellos. Si viene el enemigo, usted los va a defender. Si viene cualquier amenaza, usted va a estar ahí al pie del cañón para procurar el bienestar y el cuidado. Madres de familia, ustedes son pastores también, de alguna manera, en cierto sentido, de sus hijos. Ustedes están al cuidado de cada uno de ellos. Piensen en sus hijos, hermano. Protéjanlos, cuídenlos. Cualquier cosa que represente una amenaza para ellos, madres de familia, ustedes ahí, alertas, atentas. Cualquier tipo de ideología, hermano, que pudiera hacerles daño, hermano, Dios te ha puesto, hermano, Dios las ha puesto ahí para que ustedes cuiden a sus hijas, hijos. Son pastores de alguna manera, hermano, y como pastores deben cuidar esas ovejitas que Dios ha puesto bajo su cuidado. No confíen, hermano, en cualquier persona. Hay tanta maldad, hermano, y más con nuestros pequeñitos. Procúrenlos, cuídenlos. No los abandonen, hermano. Después viene el lamento, y es que yo no estuve presente. Señor, perdóname porque yo no estuve ahí cuando me necesitaba. Hermano, para que usted no se lamente, esté presente cuando Dios se lo pide. Esos pequeños que están bajo su cuidado son sus ovejas. Cuídenlas por amor a Cristo, hermano. Procúrenlas por amor a Cristo. Guíenlas por amor a Cristo. Escuche bien, hermano.
Cristo no nos va a reclamar a nosotros, hermano, si los sacamos a pasear. Cristo no nos va a reclamar a nosotros si estuvimos con ellos en algún tiempo, hermano. No, lo que Cristo nos va a reclamar es que si los cuidamos con amor. ¿Los cuidaste con amor? ¿Los procuraste? ¿Velaste por ellos? ¿Te esforzaste por ellos? ¿Diste tu vida? ¿Te moriste en la raya por ellos? Jesús advierte, escuche bien, hermano, después de encomendarle, y termino con esto. Jesús le advierte a Pedro que amar a Jesús no es algo simple y que tiene un alto costo. Los que decimos amar al Señor, hermano, tenemos que entender que amar a Cristo representa un alto costo para nosotros. Amén. Jesús le dice: cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tu mano y otro te vestirá y te llevará a donde tú no quieras. Y Juan explica y dice: esto dijo Jesús dando a entender de qué muerte Pedro glorificaría a Dios. Y después de haberle dicho esto, le dijo: sígueme. Escuchen bien. Pedro sabía y recordó las declaraciones que él había dicho al Señor: mi vida la daré por ti. Si todos se escandalizan, yo no. Ahora Pedro entendió que lo hizo en su propia fuerza. Y ahora Pedro entiende, hermano, que ahora su relación con Cristo es de amor. Escuche bien. Y ahora Pedro entiende lo que el Señor le está diciendo. Es como si Cristo le dijera a Pedro: Pedro, tú dijiste que ibas a morir por mí, pero no estabas preparado. Pero ¿sabes qué? Esa realidad no ha cambiado. Sí vas a morir por mí. Vas a morir por mí. Pedro le dijo de qué muerte iba a glorificar a Dios. Inclusive, una de las cosas que Pedro dice en una de sus cartas es que él iba a esforzarse tanto por enseñarle a sus ovejas, enseñarle a aquellos a quienes había escrito, que se los iba a decir una y dos veces. Y antes de que él muriera, le dice: yo me voy a asegurar de que estas cosas les queden tan claras, ¿sí? Porque el Señor me ha dicho que yo ya soy presto para morir. Dice: pero me voy a asegurar que aún después de que yo muera, ustedes no olviden esto. Qué maravillosa forma de amar, hermano. Ser tan insistentes en la enseñanza, en el cuidado, que Pedro dice: aun cuando yo no esté presente, yo haya partido como el Señor me lo ha dicho, quiero asegurarme de que ustedes van a tener en el corazón y en su mente lo que yo les he enseñado. Qué maravillosa forma de amar al Señor, a pesar de la muerte. Escuche bien. Y hermano, Cristo le dice a Pedro: sígueme. Sígueme. Seguir a Cristo, hermano, implica morir. Pedro supo que iba a morir siguiendo al Señor. ¿Y sabes qué? Se levanta Pedro y sigue a Cristo. Y Juan culmina en esta parte: sígueme. Y es lo mismo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguirles? En amor, sígueme, hermano, porque no hay otra vida para nosotros que seguir a Cristo. Pedro se da cuenta de que Juan se levanta detrás de él y viene detrás y le dice al Señor: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice: Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Hermano, nuestro amor por Cristo y seguirlo a Él no depende de otros. No mires lo que hacen otros. No ames y sigues a Cristo viendo a otros. Solo sigue a Cristo y ámalo a Él. Amén. Nunca te andes comparando con el servicio que otros hacen. Hermano, escuche bien. Juan tuvo un propósito en el servicio hacia su Señor. Pedro tuvo otro propósito en el servicio a su Señor. Cada uno de nosotros aquí, hermano, tenemos un lugar en el que el Señor nos puso. Amén o no amén. Pero si tú no lo haces, hermano, yo no puedo detenerme por eso. Ni tampoco le voy a preguntar al Señor: hermano, ¿por qué la hermana Santa lo hace de esta manera? ¿Por qué la hermana Julia lo hace así? ¿Por qué la hermana Mari lo hace de esta manera? No, hermano, Jesús dijo: ¿a ti qué? Tú sígueme. Sígueme tú.
Hermano, si otros se detienen, sigue tú al Señor, no te detengas. Si otros tú ves que, hermano, no van en conformidad con el Señor, tú sigue al Señor por amor a Él, no te detengas. Hermano, Dios te llamó a ti a seguirlo. Dios, el Señor no le dijo a Pedro, Pedro, si Juan le echa ganas, tú le echas ganas. No, le dijo, tú sigue. Si yo quiero que yo tenga un propósito para Él, diferente al tuyo, a ti quiero. Hermano, lo que más nos debe importar es que sigamos a Cristo y lo sigamos por amor. Y así culmina Juan, siguiendo a Cristo. Amén. Y luego Juan termina diciendo, este es el testimonio verdadero. Ese hombre que se levantó ahí, del cual dijeron que no iba a morir, ese soy yo. Y estas cosas fueron escritas. Y quiero asegurarles que si las cosas que Jesús hizo y dijo fueron escritas, no cabrían los libros en esta vida. Pero lo que fue escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hermano, Cristo nos exhorta y nos dice, ¿me amas? Sígueme. ¿Me amas? Sígueme. Ese es el orden para nosotros. Amarlo y seguirlo. Amén. No solo seguirlo, no solo servir, no solo trabajar, no solo hacer las cosas. Es primero amar. Una cosa tengo contra ti, dejaste tu primer amor. Por lo tanto, dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanos, si nos damos cuenta que las cosas que hacemos las hacemos pensando en nosotros y no en los demás, nos hemos equivocado en la forma de servir al Señor. Pero hoy el Señor está aquí para restaurarnos. Hoy el Señor está aquí para fortalecer nuestro amor por Él, hermano, para exhortarnos a amarle y seguirle a pesar de lo demás. Si alguien, hermano, piensa que necesita ser restaurado, esta enseñanza del día de hoy nos dice que lo que quedó en el pasado ya quedó. El Señor está dispuesto a darnos la oportunidad de poderlo amar y poderlo servir, a pesar de que el pasado pueda venir y darnos una identidad. Hermano, el pasado no nos da la identidad correcta. Cristo sí nos da la identidad correcta. Amén. Póngase de pie. Si hay alguien que no conoce a Cristo, hermano, en esta tarde, yo le quiero decir que solo Jesús es quien puede darle vida, es quien puede darle paz y plenitud. Jesús es el único que puede limpiar el corazón y perdonar todo pecado. Y hermanos, si hay alguien aquí que ha caído, que siente que ya su amor ya no es el mismo, aquí está el Señor para restaurarnos, hermano. El Señor no ha acabado con nosotros. El Señor aún sigue extendiendo su mano para salvar. El Señor aún sigue extendiendo su mano para restaurar el corazón. Y ore conmigo en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas que nuestro amor a ti es fundamental, Señor, en el trato de los demás. Si decimos amarte a ti, hemos de amar también a tus ovejas, a nuestros hermanos. Lo que es importante para ti, las personas que son importantes para mí deben serlo también para mí, Señor. Y como Pedro, Señor, sin duda muchos aquí te hemos negado en muchos sentidos, en muchas formas. Hemos fallado, Señor, en nuestras promesas. Hemos fallado en nuestras formas de declararte nuestro amor porque lo hemos hecho en nuestra propia fuerza. No hemos dependido de ti, Señor. No hemos dependido de tu gracia. Pero, Señor, hoy estás aquí diciéndonos, preguntándonos una vez más, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Dale una respuesta al Señor. Dale una respuesta. El Señor lo sabe. Pero deja de confiar en tu propia fuerza. Ahora pon tu confianza en su gracia. Pon tu confianza en su fuerza. Pon tu confianza en su poder, en su soberanía. Y dile, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, Señor. Y el Señor te responderá, apacienta mis ovejas. Cuida a cada una de las ovejas por las cuales yo di mi vida.
llévalas, perdónalas. Esa es la manera en que me mostrarás tu amor. El Señor nos enseña que no hagamos las cosas por hacerlas, que hagamos las cosas por amor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu grande amor. Señor, gracias por lo que hemos